Dios les bendiga, reciban todos un caluroso saludo en el amor de Jesucristo. Este que les habla, su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, dándole la bienvenida hoy, sábado 1 de febrero del 2025, a este su programa Ven Señor Jesús. Recuerde que el programa Ven Señor Jesús lo auspicia la Iglesia de Dios, Senda de Justicia en el pueblo de Caguas, y que nuestra iglesia radica en la calle Muñoz Rivera 104 del pueblo de Caguas. Allí nos reunimos los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Si está cerca de nuestras facilidades y no tiene una iglesia a donde llegar, sepa que puede llegar hasta allí y compartir con nosotros la experiencia de adoración al Dios Altísimo. Bien, vamos a orar y de esa manera vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en esta hermosa tarde de hoy poder compartir una vez más a través de la vía, Señor, radial y televisiva, el programa Ven Señor Jesús. Permite que sea de bendición y edificación a todos aquellos que nos escuchan. Toda gloria y honra la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hace unos sábados atrás estuve hablando sobre la iglesia de la Odisea y quiero volver a retomar una segunda parte de este mensaje, recapitulando algunos puntos que nos parece sumamente importante compartirlos en este día con ustedes. Voy a leer y me voy a remitir y pongo ahí en pantalla el pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Pero voy a leer del verso 15, donde el Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con ese verso, en la hermosa tarde de hoy, queremos compartir con ustedes la experiencia de ver este pasaje bíblico desde un enfoque de lo que podría implicar las palabras del Señor. Miren ustedes que la iglesia de la Odisea era una iglesia que se consideraba estar bien, y esto partía de la premisa de que ella misma decía que era rica y que había enriquecido y que de ninguna cosa tenía necesidad. Más cuando el Señor hace el diagnóstico espiritual de esta iglesia, encuentra que es una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, algo que habíamos compartido anteriormente. Pero esta expresión que vamos a darle énfasis en la tarde de hoy, ojalá fueses frío o caliente, es donde nos queremos remitir, porque cuando usted analiza esta expresión del Señor, en alguna manera, para muchas personas que nos puedan estar escuchando, puede romper los esquemas mentales. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque ¿cómo nosotros vamos a pensar que el Señor está prefiriendo que la iglesia sea fría o sea caliente en vez de ser tibia? Entonces nos debemos cuestionar y preguntar por qué la frialdad no es combatida en este pasaje bíblico, la calentura tampoco, pero ciertamente lo que eleva la relevancia del pasaje bíblico es que repudia la tibieza, es que expulsa o saca fuera a los tibios del cuerpo. Y recuerda que cuando manifiesta que los está vomitando, puede ser alusivo a gente que está dentro de la iglesia, porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Y el que él manifieste que los expulsa como un vómito,
muy bien pudiera explicarse de que son personas que están dentro de la iglesia, que forman parte de la iglesia, pero que le causan un malestar descomunal al Señor, al punto que como el cuerpo natural expulsa lo que está malo dentro de él, en algún momento escatológico, en algún momento futuro, el Señor expulsará del cuerpo de la iglesia aquellos que le causan un gran malestar. Escúchalo, un gran malestar. Y en ese contexto, cuando leemos que es preferible ser frío, entonces tendríamos que nosotros estudiar el pasaje para poder considerar por qué da esta alternativa. Bueno, cuando lo analizamos de un punto de vista escatológico, estamos viendo y hemos explicado nosotros en este programa que en el periodo apocalíptico, una vez comienza a correr la semana 70, conocida como la semana de la gran tribulación, hemos explicado que en ese periodo, que es el periodo más crítico que vivirá todo morador de la tierra, descrito por el Señor en Mateo 24, verso 21, entonces, en ese periodo tan crítico, todavía la gracia de Dios se ha de manifestar. Déjeme volverlo a repetir. Todavía la gracia de Dios se ha de manifestar. Algunas personas que enseñan los temas escatológicos parten de la premisa que una vez la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Esa es una postura de algunos estudiosos bíblicos. Algunos estudiosos bíblicos piensan que la dispensación de la gracia culmina cuando la iglesia es arrebatada y comienza la semana 70. Bueno, pues en nuestra postura no lo vemos así y vamos a explicar por qué. Porque nosotros encontramos en el periodo apocalíptico que en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, el Señor envía un ángel del cielo, escúchelo, envía un ángel del cielo a predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Cuando leemos eso ahí en Apocalipsis 14, verso 6, entonces tenemos que preguntarnos si realmente la dispensación de la gracia ha finalizado, porque el evangelio se va a proclamar en el periodo apocalíptico, no por la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí. Esa es la premisa o la postura pretribulacional, que es la que mantenemos en el programa Ven Señor Jesús, sino ahora por un ángel que Dios envía para que predique, escúchelo, a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua, pueblo y nación, para implicar que predicará a todos los moradores de la tierra. Y esto tiene mucha fuerza por dos razones, porque si la gran comisión le fue delegada a la iglesia, entonces a la iglesia está ausente porque si ha ido en este periodo al cielo, pues entonces Dios tiene que comisionar un ángel para que lleve a cabo esta tarea. Por esa razón, no es la iglesia la que esté en este periodo o los llamados santos en este periodo proclamando el evangelio. Así que miremos nosotros que ahí está claro y preciso, no deja duda alguna de que Dios envió un ángel del cielo. Y la segunda posición que podemos mencionar en relación a esto es que el periodo es tan caótico, escúchalo, es tan caótico, porque el mismo hijo de Luciferino estará teniendo autoridad, dice Apocalipsis 6:1, que ha salido venciendo y para vencer, es decir, que se le ha dado autoridad del cielo para ejercitar el gobierno mundial que viene para la tierra y de esa manera poder prosperar por ese tiempo particular, aún persiguiendo a los que se van a convertir en ese periodo y que ciertamente morirán la mayor parte de ellos como mártires en la gran tribulación. Así que miremos nosotros por qué ahora cobra fuerza entender que Dios tiene que enviar un ángel para que el evangelio sea proclamado no a un sector de la tierra, escúchalo, no a un sector de la tierra, sino a
todos los moradores de la tierra. Cuando nosotros leemos eso en el libro de Apocalipsis 14, verso 6, entonces por lo menos podemos darnos cuenta que la gracia no ha terminado. Tampoco pudiéramos decir que el Espíritu Santo se va de la tierra. Escúchelo, vuelvo y repito, no podríamos decir que el Espíritu Santo se va de la tierra por la sencilla razón que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Evangelio es predicado, quien redarguye al pecador con el instrumento de la palabra que está siendo predicada, que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es quien hace esa tarea de redarguir la persona, mostrarle su condición espiritual, mostrarle su condición ante Dios para que pueda moverse al arrepentimiento genuino. Por ende, nos damos cuenta que en el periodo de la gran tribulación, si el evangelio va a ser predicado, el Espíritu Santo que hace esa tarea tiene que estar. Y algunas personas piensan que se va a ir cuando la iglesia se vaya. Por lo menos yo difiero de esa postura por lo que estoy explicando. Y me parece importante señalar, sí, que aunque el Espíritu Santo va a estar y debe estar, porque no hay otra forma de que la persona pueda volverse a Cristo, a no ser que el Espíritu Santo les redarguye pecado y quite la ceguera del entendimiento y les revele a Cristo y lo conduzca a los pies de Cristo, pues queridos hermanos, no hay forma. El Espíritu Santo es quien hace esa gran obra, ese milagro en el individuo para que pueda venir y echar mano de la salvación por medio de la fe en Cristo. Recuerde que los que se van a salvar en el periodo de la gran tribulación no se salvan por obras, aunque mueran como mártires. Se salvan porque han creído en Jesús, han echado mano de la fe en el Hijo de Dios y perseveran hasta el fin de sus días o hasta, si se les concede terminar con vida este periodo, perseveran hasta el fin. Es decir, que permanecen fieles a Dios hasta arrebatar el reino de los cielos, es decir, hasta echar mano de la salvación. Entonces, miremos nosotros que en ese contexto que estamos explicando en la hermosa tarde de hoy, el Señor dice, ojalá fuese frío. Ahora podemos entender esa expresión porque desde una perspectiva o un ángulo, cuando explicamos este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 15 en adelante, específicamente el verso 16, debemos entender que la expresión puede entonces estar asociada a que la gente que esté en una condición de frialdad todavía van a tener oportunidad de echar mano de la salvación en el periodo apocalíptico. No obstante, entiendan ustedes que va a ser sumamente complicado el panorama, por lo que hemos explicado aquí, hemos dicho, y también ciertamente todavía este ángel enviado por Dios, que denota que la gracia de Dios todavía es extensiva en el periodo apocalíptico para que los que quieran arrepentirse y creer en Jesús en medio de la confusión grande que va a haber, tengan la bendita oportunidad de darse cuenta que todavía Dios en su gran misericordia extiende la salvación en el periodo apocalíptico para que todo el que se arrepienta de corazón y confiese a Cristo y le sea fiel hasta la muerte puede echar mano de esta bendita y grande salvación. Entonces, miremos nosotros que explico y vuelvo a recapitular, el Espíritu Santo es quien hace la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y dos, es importante que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo es quien revela a Cristo a través de la palabra que va a ser predicada en ese momento particular. Pero es importante ahora explicar
también que el Espíritu Santo es quien da valentía y le tiene que dar valentía a las personas que van a estar en este periodo, que se van a convertir en este periodo para morir de una muerte tan dura como menciona el libro Apocalipsis, que van a ser decapitados muchos de ellos. Entonces miremos nosotros que la Escritura nos deja muy claro que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y nosotros pudiéramos inferir que esa valentía de permanecer fiel aún hasta ser decapitado, muchos de estos mártires que han de padecer en el periodo de la gran tribulación, esa valentía no viene de la carne humana, sino viene del Espíritu Santo de Dios, que le da la valentía al creyente para que pueda permanecer firme hasta terminar la carrera. Y ciertamente en lo que respecta a eso hemos explicado que nuestra postura es que el Espíritu Santo no se va a ir, el Espíritu Santo va a estar, y que estos puntos que hemos tocado evidencian que el Espíritu Santo va a estar para que el creyente en ese periodo apocalíptico, el que venga a Cristo en ese periodo apocalíptico, pueda lograr echar mano de la salvación. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el periodo apocalíptico de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros días con la iglesia? Bueno, pues yo encuentro una diferencia cuando estudiamos el contraste entre lo que es este periodo, la era de la iglesia, y el periodo de la era del anticristo o el periodo de la gran tribulación. Y la gran diferencia que hemos hallado es que en este momento particular a la iglesia se le ha dado autoridad por parte de Dios, y todo poder de las tinieblas, escúchelo, todo poder de las tinieblas tiene que retroceder si la iglesia ora y ayuna y obedece a Dios. Ciertamente, hermano, y nos movemos en fe, todo poder de las tinieblas no puede prevalecer contra la iglesia. Déjeme volverlo a decir, no puede prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque el Espíritu Santo le ha sido dado a todo aquel que ha venido a Cristo y ha nacido de nuevo, y la iglesia de Cristo se le ha delegado poder, para que aún las puertas del Hades no puedan prevalecer contra ella. Quiere decir que en este periodo de la era de la iglesia, si la iglesia se une en oración, los poderes de las tinieblas retroceden. Déjenme volverlo a decir, los poderes de las tinieblas retroceden. Y es por eso que estamos invitando a la gente a que oren. Aquí en Puerto Rico, que oremos. Que oremos porque hay una agenda demoníaca, hay una agenda diabólica, hay una agenda satánica que está queriendo avanzar sobre la isla de Puerto Rico, también en los Estados Unidos y otros países del mundo. Hablo de Puerto Rico particularmente porque desde aquí transmitimos el programa Venció Jesús y estamos radicados aquí en la isla de Puerto Rico. No obstante, sabemos que en todas partes del mundo hay una agenda satánica que está siendo o queriendo ser implementada y que está avanzando, y quien único puede ser un ente que frene esa agenda es la iglesia. Escuche, lo que frene esa agenda es la iglesia. Y nosotros lo podemos encontrar así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, porque dice que el misterio de la iniquidad ya está presente, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Cuando explicamos ese verso bíblico, partimos de la premisa que está haciendo alusión a que la iglesia está todavía sobre la faz de la tierra, y mientras la iglesia está aquí y no sea quitada de en medio, entonces todo poder de las tinieblas, si la iglesia hace su función, cumple su función como sal de la tierra, toda corrupción del infierno puede ser refrenada si la iglesia cumple su función como la sal refrena la corrupción de la carne, es decir, que va a ralentizar el que se corrompa la carne,
que es una de las funciones de la sal y que ciertamente puede ser muy comparativa con lo que es la función de la iglesia en medio de la tierra. Así que miremos nosotros que mientras la iglesia esté aquí, bajo la autoridad delegada de Dios, refrena los poderes de las tinieblas. Una vez la iglesia salga, déjeme volverlo a repetir, una vez la iglesia salga de la tierra, entonces se queda un gran vacío, porque aunque el Espíritu Santo, vuelvo y repito, en la postura nuestra no se va a ir, va a seguir trabajando para convencer de pecado, de justicia, de juicio, para dar valentía a los creyentes de ese periodo. Y ciertamente va a abrir va a quitar la ceguera del entendimiento para que puedan reconocer a Cristo. No obstante, no van a tener autoridad los creyentes de ese periodo como tiene autoridad la iglesia ahora sobre los poderes de las tinieblas. Déjeme volver a repetir ese detalle para que lo copie. La iglesia hoy tiene poder para suprimir todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. En el periodo apocalíptico, los creyentes, la gente que se convierte en ese periodo, que muy bien puede ser una alusión a los fríos, por eso encontramos esa expresión, ojalá fuese frío, porque para los fríos todavía hay oportunidad de poder echar mano de la salvación. Los que se quedaron, que estaban en una condición de frialdad, todavía tienen poder para echar mano de la salvación por la predicación de este ángel que es enviado a compartir el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. No obstante, entiendan ustedes que los que se queden no tendrán autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Voy a volver a repetir ese detalle. No tendrán autoridad sobre los poderes de las tinieblas. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Bueno, porque cuando usted va a Apocalipsis capítulo 13, verso 7, dice que al anticristo se le ha dado autoridad para perseguir a los santos y darle muerte. Es decir, que en eso en particular hay un cambio muy drástico. En la era de la iglesia tiene autoridad sobre las tinieblas, ¿verdad? Es capaz de, a través de la oración, del ayuno, de la fe, echar mano de la autoridad que Dios nos ha dado para que Dios refrene a través de la oración, de la intercesión de la iglesia y del poder delegado a la iglesia, los poderes de las tinieblas. En el periodo apocalíptico no va a ser así, porque ya está determinado por Dios. Y lo ve ahí en Apocalipsis 6, verso 1, que el anticristo se le dará autoridad para salir venciendo y para vencer. Es decir, que contrario ahora que los poderes de las tinieblas son refrenados, y un gran ejemplo de eso, yo creo que lo estamos viendo en este mismo momento, porque cuando la administración Biden estaba dando luz verde a todo lo que era de carácter inmoral y todo lo que era aborrecible a Dios, observen ustedes que entra un nuevo presidente a la nación americana que no es cristiano, pero tiene unos valores tradicionales religiosos y que ha llegado para implementar esos valores tradicionales religiosos, y nos parece buenísimo porque lo está haciendo de una forma justa y equilibrada. Por lo tanto, ha tomado decisiones muy acertadas el nuevo presidente de Estados Unidos, me refiero a Donald Trump, en frenar esta agenda woke. Y ciertamente, queridos hermanos, estamos viendo cómo se refrena la agenda. Estamos viendo en vivo y a todo color cómo se refrena la agenda, ciertamente porque la iglesia está aquí todavía y Dios tiene un remanente de la iglesia que intercede, que clama, y Dios quita y pone reyes, y estamos viendo cómo Dios quitó a Biden y ha puesto a Donald Trump, que viene con una agenda totalmente contraria a lo que era la apertura, la inmoralidad que tenía la administración Biden. Entonces, miren ustedes cómo se refrena la agenda diabólica bajo la administración de Donald Trump. No obstante, lo que quiero decir que es algo temporal porque ya Dios nos ha revelado el futuro a través del libro de Apocalipsis y nos ha dicho que cuando llegue el momento
que Él ha determinado abrir paso para que el anticristo se pueda manifestar, entonces entrará el periodo más oscuro a todos los moradores de la tierra, bajo un hombre que el mundo nunca ha visto y nunca más sabrá, es decir, el hijo de Luciferino, el hijo de Satanás, encarnado en la tierra y llevando a cabo o ejecutando un gobierno mundial. Este será el peor dictador que todos los moradores de la tierra verán, con un control por causa de que estamos en un tiempo donde la misma palabra de Dios nos avisó que la ciencia se multiplicaría, y esto lo podemos ver de forma integral, pero específicamente el aspecto tecnológico y las herramientas tecnológicas para poder monitorear, controlar la población están ya presentes. Entonces, se prepara el mundo para la marca de la bestia, se prepara el mundo para un sistema digital, de pago digital, y que ciertamente será una de las cosas que se va a implementar para ejercer un control total. Entonces, le vuelvo y repito la diferencia. Ahora la iglesia que está aquí, que ora, Dios le quita un rey pagano o que promueve el paganismo y permite un rey en este momento en la nación americana que es más tradicionalista, nacionalista, con valores cristianos, y que nos parece bien que Dios ha puesto a este hombre ahí para que se refrene la agenda del mal, que iba en una vía libre o en una caída libre, avanzando a todo vapor. Así que miremos nosotros que establecemos esa diferencia. La gente que quede para el periodo de la gran tribulación van a quedar dos tipos de poblaciones si partimos de la premisa Apocalipsis capítulo 3 versos 15 en adelante. Los tibios, que son vomitados, se quedaron, y los fríos, que entran al periodo de la gran tribulación. La diferencia es que para los tibios, desde un enfoque escatológico de este pasaje, pensamos que no hay oportunidad. ¿Por qué pensamos que no hay oportunidad? Bueno, porque son un vómito. Y un vómito es un desecho. Han sido repudiados, han sido sacados, expulsados del cuerpo. Lo que nos inclina a pensar que no habrá oportunidad para los tibios. Para los fríos sí habrá oportunidad, por lo que hemos explicado de este ángel en Apocalipsis 14:6, que viene a predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, y porque encontramos evidencia en la escritura de un sinnúmero de gente que se van a convertir. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que se van a convertir en el periodo apocalíptico, y que ya en Apocalipsis 6, en el quinto sello, se nos muestra un sinnúmero de ellos que han muerto ya como mártires en la primera mitad de la semana, y se les da la directriz de que tienen que esperar hasta que los consiervos de ellos, que a su vez van a morir de la misma manera, en este periodo, en la segunda mitad de la semana, se complete para entonces ellos ser levantados, resucitados, y se le haga justicia. Así que encontramos esa resurrección de los que han de morir como mártires allá en Apocalipsis 20, donde nos dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, observen ustedes que para los fríos hay alternativa. El pasaje sugiere que para los fríos hay alternativa. Claro, hay gente que me pregunta en este momento, escucho lo que voy a decir, en este momento, pastor, pues entonces, si yo estoy tibio, ¿me conviene irme mejor para los fríos? La respuesta es no, no te conviene, porque tú no sabes el día y la hora en que te vas a morir, no sabes si vas a poder llegar a ese periodo, si tendrás la oportunidad de arreglar tu vida en ese periodo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nadie conoce el momento de su partida. Cuando hablo de su partida, estoy hablando del día de la muerte. No sabemos cuándo va a ser el último día y el último suspiro. Por lo tanto, si alguien piensa que ser frío es una alternativa, le digo hoy, está equivocado. Está equivocado. Porque si usted se muere sin Cristo y usted está lejos de Cristo, usted se va al lugar de perdición. Entonces, no es una alternativa ser frío. Ahora, ¿por qué dice ojalá fuese frío? Bueno, porque, vuelvo y repito, para los fríos todavía hay alternativa en el periodo apocalíptico,
Para los calientes o frío caliente, los calientes se van en el arrebatamiento de la iglesia, son librados de la gran tribulación. Pero el problema que encontramos aquí grande es los tibios. Porque los tibios, vuelvo y repito, han sido expulsados como un vómito del cuerpo. Por lo tanto, el pasaje lo que sugiere es que no hay oportunidad para los tibios. Entonces, es importante ver ahora en el contexto que en este último periodo o esta última sección del tiempo que le queda a la iglesia previo al arrebatamiento, hay una iglesia que sufre de tibieza espiritual. Hay un sinnúmero de creyentes que sufren de tibieza espiritual. Yo quiero dejar por lo menos esta explicación. Me parece que cuando hablamos de tibieza espiritual, estamos hablando de creyentes que muy bien deben estar dentro de la iglesia, pero su vida de intimidad con Dios es intermitente. Déjeme volverlo a repetir. Su vida de intimidad con Dios es de carácter intermitente. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que hay gente que va a la iglesia como parte de una rutina y de un compromiso, que hay gente que lee la Biblia ocasionalmente, que oran apresuradamente, muchos de ellos por los afanes de la vida, y que han ido perdiendo esa profundidad en la vida de intimidad con Dios, y eso puede sugerir tibieza espiritual. Cuando llegue el momento de la verdad, no hay la suficiente profundidad en la relación con Cristo como para poderte sostener ante los retos y desafíos que trae la vida cristiana. Pero cuando hay una vida de intimidad constante, ciertamente se va cultivando una relación día a día con el Señor. Por lo tanto, cuando llegue el momento del desafío o de la prueba, entonces puedes resistir y permanecer firme, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, ese sometimiento podría ser definido como una vida de intimidad constante. Gente que son intencionados, déjeme volverlo a decir, gente que son intencionados, que no están dejando el momento de la oración para cuando haya la oportunidad. No, gente que son intencionados como Daniel y dicen, estos 3 periodos al día los saco exclusivamente para tener tiempo de intimidad con mi Dios. Esos son gente intencionada. Entonces, gente intencionada comprometida con la palabra de Dios. Ciertamente que se levantan en la mañana para intimar, darle primado a Dios y comenzar el día caminando con Dios, inundando la mente y el corazón con la palabra de Dios. Por lo tanto, gente intencionada que mantienen una relación constante con Dios. A eso pudiéramos llamarle caliente, y que por ende se mantienen en obediencia a la Escritura. Y gente intermitente, que es cuando tengan el tiempo, si aparece el tiempo, porque hay otras cosas que hay que atender. Y muy bien, esto pudiéramos estar hablando esto nos sugiere Mateo 25, el pasaje de las 10 vírgenes, donde 5 fueron intencionadas y dijeron, vamos a escoger este periodo de tiempo específico para ir a comprar aceite, porque ahora esto tiene prioridad. Y 5 que aunque formaban parte del grupo, aunque tenían las mismas características que las demás, ciertamente son llamadas ahí insensatas, porque el tiempo que tenían para hacer lo que debían hacer no lo utilizaron de la forma correcta. Entonces, observe usted cómo esto sí puede tener una implicación en lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 3, verso 16 en adelante, y por qué es importante buscar
esa intimidad, arrepentirse y buscar esa intimidad y poner a Cristo donde debe estar en nuestra vida. Ahora, voy a cerrar dando una exhortación breve. Es tiempo de correr a Dios, es tiempo de arreglar la vida con Dios. Hoy sábado 1 de febrero del 2025, usted todavía tiene la oportunidad de arreglar su vida con el Señor. Quiero ahora mostrarles, porque ustedes saben que siempre traemos algunas noticias, y voy a decir esto de forma muy respetuosa a nuestros líderes cristianos, pero quiero hacer la siguiente observación. Hace un tiempo atrás en el programa Ven Señor Jesús, habíamos venido echando de menos a este organismo que se llama la FRAPE en Puerto Rico, que es la Fraternidad de Concilios Pentecostales, y que ciertamente se supone que sea un organismo que represente a un sector de la iglesia cristiana en Puerto Rico. Y lo echamos de menos porque están ocurriendo un sinnúmero de eventos en el mundo. Están ocurriendo un sinnúmero de eventos también en Puerto Rico que nosotros en lo personal consideramos que este organismo y otros más, no solamente este, debieron tener una voz predominante o una voz cantante en periodos de gran oscuridad y confusión para el pueblo cristiano. Y hablo específicamente del periodo del 2019-2020, donde estuvimos atravesando un periodo crítico y que vamos a mostrarle en breve cómo siguen saliendo noticias en cuanto al producto de la farmacéutica. En cuanto a la agenda que estableció el presidente Biden para abrir estas fronteras, que en el programa Ven Señor Jesús catalogamos que era una política irresponsable. ¿Y por qué la catalogamos de esa manera? Bueno, porque sabemos, y usted puede buscar información, que ciertamente hay una gran cantidad de niños que se desconoce el paradero de ellos y que ciertamente están siendo utilizados para ser mercadeados como un producto de índole sexual y para muchas otras cosas. No obstante, nos parece que viendo esta gran situación que pone en peligro o ponía en peligro esta política de la administración Biden a un sinnúmero, y cuando digo un sinnúmero estoy hablando de un gran número de niños, y viendo otros eventos que venían transcurriendo, pronunciaciones del que la Iglesia Católica Romana llama el Papa, a Bergoglio, ciertamente unas pronunciaciones que están aliadas a la Agenda 2030 y que apoya la agenda del anticristo. Pues nosotros vemos ahora que todo este periodo, un organismo como la FRAPE ha tenido un silencio sepulcral, que nos hemos escuchado salir a defender las posturas cristianas y a presentar una defensa bíblica. No estamos hablando de contienda, porque el evangelio no es para contender, pero me parece bien que los que hemos recibido este extraordinario regalo del evangelio sí tenemos que salir y decir las cosas como están escritas, porque el pueblo necesita escuchar. Escuche, el pueblo necesita escuchar la verdad para no confundirse con muchas voces que están corriendo, que parecen que tienen en alguna manera validez, porque tienen, como hace Satanás, parte de verdad y parte de mentira. Por lo tanto, esto se presta para confusión y se supone que los líderes de la iglesia salgamos y digamos al pueblo cristiano: mire, la Biblia dice así. Estas pronunciaciones del Papa Francisco, como le llaman algunos, no responden a lo bíblico por esto, por esto, por esto. Estas políticas del presidente Biden que ponen en riesgo la cantidad enorme de niños que están siendo, se han extraviado dentro de la frontera,
deberíamos nosotros levantar la voz y decir: no favorecemos este tipo de política porque está poniendo en peligro la vida de muchos niños. Estas políticas de la administración Biden, que abrió la puerta a que los niños pudieran recibir tratamientos médicos para cambiarse, como ellos llaman, de género. ¿Qué pasó con la iglesia en este periodo? ¿Qué pasó con estos organismos en este periodo? Bueno, pues hemos escuchado un silencio sepulcral en todo este periodo. Pero mire, hoy sale la Frappe a expresarse en un tema particular. Y esto lo traigo para que usted analice y llegue a su propia conclusión allá. Mire lo que la Frappe sale a través de su liderato o su líder a comunicar. La Frappe respalda a comunidad inmigrante y exige operativos con respeto y compasión. Ante la crisis emocional y la angustia que arropa a la comunidad dominicana, tras el operativo federal anti-inmigrantes realizado por agencias federales el pasado domingo. Y me parece que yo pudiera tomar esto con mucho cuidado y decir que puede haber una buena intención, si lo leo así de primera, ¿verdad? Cuando leo el titular, pues me parece que suena o se escucha como algo que pudiera interpretarse como que tiene una buena intención. Pero cuando yo lo pongo en contraste a todo el sinnúmero de males que hemos venido anunciando que están ocurriendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, de la proliferación de un falso mensaje a través de líderes cristianos, de la proliferación de una agenda diabólica para reducir la población mundial, y que hubiera un momento en el pasado donde el gobierno quisiera imponer este producto a todos los habitantes de la tierra bajo coerción, bajo fuerza. La realidad es que cuando lo pongo en contraste digo: ¿y dónde estaban ustedes cuando todos estos males estaban sucediendo en el mundo y en Puerto Rico? Entonces, cuando miro ahora y veo este tema en particular que hace que la Frappe responda a ejecutar una conferencia de prensa para manifestar su apoyo a la comunidad de inmigrantes, aunque parece algo que pudiera ser interpretado como algo bueno, y no voy a entrar en pasar juicio sobre eso, pero pregunto: ¿y por qué no lo hicimos antes con otras cosas que eran de mayor envergadura? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hicimos antes cuando vimos que el aborto en Puerto Rico está siendo favorecido? ¿Por qué no hemos levantado la voz en situaciones que son, por lo menos en mi juicio y en mi evaluación, cosas mayores, y ahora en algo que pudiera sugerir que está asociado a una agenda política? Entonces, si no favorecemos al candidato que hoy impone esta agenda política, podemos salir a levantar la voz y podemos salir a dejar saber al mundo que estamos haciendo un favor y nos estamos solidarizando con los inmigrantes, que no estoy en alguna manera criticando eso, simplemente estoy diciendo que me parece que esto que estoy viendo en esta noticia en alguna manera puede estar más asociado a una agenda política que a algo genuino de querer defender los valores cristianos. Y lo digo claro. Me parece que esto es más una agenda política que pararse a defender las posturas cristianas ante todas las cosas que hemos visto en el pasado. Entonces, le hablo así al pueblo cristiano que nos escucha a través de este programa para que usted abra los ojos y se dé cuenta y no se deje pasar gato por liebre. La realidad es que
No estoy desfavoreciendo que se haga este tipo de solidaridad con la población inmigrante. Lo que estoy diciendo es dónde está la voz de los líderes cristianos. Cuando hay cosas de mayor envergadura, cuando hay cosas que tienen un mayor impacto en nuestra sociedad, y en esas cosas están mudos y no hablan, y en esas cosas no se expresan. Y ahora en algo que sugiere que responde más a una posición política que se puede estar asumiendo aquí, para ir en contra de las posturas políticas del nuevo presidente de la nación americana, pues me parece que esto hay que evaluarlo, y traigo la información para que usted lo evalúe y llegue a su propia conclusión. Así lo veo yo. Entonces me parece importantísimo que el pueblo cristiano esté despierto, porque cuando, vuelvo y repito, cuando en Puerto Rico y en otras partes del mundo se estaba forzando a la gente a utilizar el producto de la farmacéutica, mi posición es que respeto a quien quiera elegir utilizar ese producto ante la crisis que se nos vendió de salud, ante la crisis salubrista. Pero yo tengo que respetar y también darle el mismo valor a aquel sector de la iglesia que dijo no al producto. Y eso es lo que no vimos en Puerto Rico. Precisamente eso fue lo que no vimos en Puerto Rico. Y en una situación tan crítica como esa, en alguna manera lo que vimos fue miedo en algunos líderes en pronunciarse, y dos, silencio, un silencio sepulcral, como llamamos aquí, y tres, queridos hermanos, el apoyo a la agenda del gobierno, y dejar aquel sector de la iglesia que quería hacer valer su derecho de no hacer uso del producto, dejarlo sin apoyo, porque eso fue lo que vivimos aquí en Puerto Rico. Como nuestros líderes, muchos de ellos, no voy a generalizar, un gran número de líderes de la iglesia cristiana no apoyaron a aquellas ovejitas que eligieron no hacer uso de este producto de la farmacéutica. Bueno, pues ahí lo tiene. Sí, dentro de la comunidad cristiana hay gente que cree en el producto, se lo respetamos. Pero también hay que respetar a los que no creen en ello. El que quiera utilizar el producto es libre en Cristo para poder hacer uso del producto que quiera. Usted debe informarse, que es lo que hemos dicho aquí. No obstante, sí hay que darle valor y respeto a aquellos que dijeron no vamos a utilizar el producto. Y ahí es donde me crea gran indignación, porque hemos visto un liderato callado, un liderato que dejó en un sector de la iglesia desprovisto de apoyo en un periodo crítico. Y ahora que se da esta nueva política bajo este nuevo presidente, salen a ruedo a defender o a dar la impresión de que están haciendo una labor social bonita, de solidarizarse con la comunidad de inmigrantes de nuestros hermanos dominicanos, que los respetamos y los amamos, porque en Cristo no hay diferencia, pero la realidad es que lo que yo estoy buscando destacar es que usted haga un contraste y que usted estudie el comportamiento de estas organizaciones cristianas, que usted mire el historial y estudie el comportamiento de estas organizaciones cristianas, porque la realidad es que me parece incongruente que en algo como esto salgan a hablar y en otras cosas de mayor envergadura hayan permanecido herméticos, pasivos, callados ante aquellos grandes peligros que estaban ocurriendo en nuestra sociedad. Mira ahí el doctor Peter McCulloch, un hombre muy conocido en la nación americana. Sale esta noticia y la leo así, dice: el doctor Peter McCulloch
el BioArma, le llama al producto el BioArma, o sea, un arma biológica de ARNM. Dice este especialista, este no es un médico trililí, como le llamamos aquí en nuestra isla. Esto es un médico de 5 estrellas, un médico experimentado, especialista. Y este señor, experto en este tema, dice que este producto, del cual hicieron uso una gran parte de la población, es un arma biológica, y que este producto de ARNM destruyó el sistema inmunológico de los vacunados contra el COVID. Y dice el cardiólogo de renombre mundial, escúchelo, un cardiólogo de renombre mundial, que advirtió al público del producto de ARNM que se utilizó, ya usted sabe para qué, y se vendió como seguro y eficaz, que lo que le inyectaron en realidad, dice el doctor Peter McCullough, vuelvo y repito, cardiólogo de renombre mundial, que lo que le inyectaron al cuerpo, a la gente, en realidad fue un arma biológica. El doctor Peter McCullough advierte que esas inyecciones tenían como objetivo dañar a las personas, destruyendo sus sistemas inmunológicos. Para quienes recibieron las inyecciones, McCullough dice que es solo cuestión de tiempo antes de que la misión de ese producto se complete. Sin embargo, las observaciones de McCullough no son solo una teoría, escúchalo, no son solo una teoría o predicción. Desde que se utilizaron ese producto, se lanzaron para uso público a principios del 2021, las muertes súbitas, las enfermedades mortales se han disparado estadísticamente. Ahí están las pruebas. Los informes de personas que mueren de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, coágulos de sangre y turbocánceres se han disparado, dice McCullough. Nunca he visto algo tan dañino para el cuerpo humano, dice el doctor en una declaración. Invade el cerebro, invade el corazón, provoca daños en el cerebro y el corazón, añadió. Las proteínas Spike causan daño incalculable al sistema inmunológico y reproductivo humano. Este golpe fatal está diseñado para eliminar a miles de millones de humanos del planeta. Escúchelo. Este golpe fatal está diseñado para eliminar a miles de millones de humanos del planeta para cumplir los objetivos de la élite globalista. Lo dice el doctor Peter McCullough, no lo dice el pastor Rivera en esta tarde, sino el doctor de renombre mundial Peter McCullough. Dice que invade la médula ósea, estimula los anticuerpos para que ataquen nuestras propias plaquetas y otras células de nuestro cuerpo, provoca coagulación sanguínea y daños en los vasos sanguíneos como nunca hemos visto, como nunca lo habríamos visto. Reitero, los datos de la Universidad de Pittsburgh sugieren que causa cáncer. ¿Desde cuándo tenemos una proteína que realmente daña el cerebro? Daña el corazón, la médula ósea, el sistema inmunológico, causa coagulación sanguínea y potencialmente causa cáncer en una sola proteína? Es un arma, dijo McCullough, es un arma. Según estrictos criterios militares, es un arma biológica. Los comentarios de McCullough se hacen eco del virólogo belga Geert van den Bossche, ex asesor de vacunas de la Fundación Bill y Melinda Gates. Déjenme volver a leer ese dato. Los comentarios de McCullough se hacen eco de los virólogos belga Geert van den Bossche, ex asesor de vacuna de la Fundación Bill y Melinda Gates. Bossche advirtió recientemente sobre un inminente colapso de la inmunidad, una enorme ola de enfermedades y muerte entre los vacunados contra, ya usted sabe, verán lo que sucederá, por ejemplo, en las próximas semanas, dijo Bossche. Comenzarán a reemplazar el aumento de los cánceres, comenzarán
a reemplazar el aumento de los cánceres. Ahora tenemos una fase más crónica. Terminará con una fase hiperaguda, una ola enorme. He estado estudiando esto durante 4 años y sé de lo que hablo, dice Bochet. Tendremos que construir un mundo completamente nuevo. Bochet predice una crisis sanitaria inminente más allá de cuanto el mundo haya visto jamás. El científico jefe que este tsunami masivo, dice que este tsunami masivo de muerte y enfermedad colapsará los hospitales y causará caos financiero, económico y social. Bueno, mi querido hermano, déjeme ver si me da aquí en los últimos momentos cerrar con esta noticia que tal vez la retomemos en el próximo programa. El Foro Económico Mundial, le acabo de leer esa del doctor Peter McCulloch. Y mira ahora cómo estos hijos de las tinieblas del Foro Económico Mundial, World Economic Forum, exigen que la población se vacune masivamente cada 6 meses. Esta es la agenda diabólica de la élite globalista que muy pronto puede estar tocando a las puertas. A pesar de que tengamos un presidente que esté en contra de esta agenda, por lo menos esa es la impresión que me da a mí. No obstante, recuerden que si se libera algún tipo de virus en el mundo, es imposible que el presidente de la nación americana pueda tener un control sobre ello. Por ende, el hecho de que vuelvan a aterrorizarse la población con muertos y con gente que esté perdiendo la vida, en alguna manera hay que estar con los ojos abiertos y vigilantes de que detrás de esto lo que se querrá implementar es que la población se vacune masivamente cada 6 meses. Y esto lo han revelado los miembros del Foro Económico Mundial, que quieren vacunar masivamente y de forma permanente, dice la noticia, y de forma permanente cada 6 meses con vacunas de ARNM de acción prolongada como parte de un supuesto esfuerzo para abandonar supuestamente múltiples enfermedades. Lo tengo que dejar ahí, el tiempo se me acabó. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos compartir en la tarde de hoy el programa Ven Señor Jesús. Bendice y despierta a todo aquel que en esta hora pueda estar al alcance de este mensaje. Todo lo pedimos para gloria de su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, me despido porque el tiempo se me acabó. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo fin de semana. La paz del Señor con todos ustedes.